Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo. Gracias siempre al gran apoyo y a la colaboración de la red de comunicación regional, llegando a 10 regiones del país, más de 25 radios locales y a muchos cientos de miles de personas que nos escuchan a esta hora en la mañana, con siempre el interés de saber qué es lo que pasa económicamente, políticamente. Y hay varios temas. Las revueltas en Cuba continúan. Cuba sigue pasando por una situación de crisis. La crisis sigue empeorando. Esto ya no va a terminar como antes. Esto ya no va a ser, digamos, lo normal, ya no va a regresar a ser la Cuba de siempre. Esto ya no va a ser así. Ha llegado, lamentablemente, o felizmente gracias al COVID, no lo sabremos, ha llegado probablemente uno de los capítulos finales de la dictadura cubana, de la dictadura comunista, de la dictadura castrista en la isla. Y eso lo vamos a seguir de cerca porque la represión militar es muy fuerte, la violencia es muy fuerte, pero ya esto no va a retroceder. Por otro lado, tenemos también aquí en el Perú, y lo conversamos el día martes con el economista González Izquierdo, ya una notoria subida de precios. Y esto de la subida de precios ha sido utilizado políticamente de manera pues descarada, ¿no? Por la señora Zaira Arias, congresista electa del Partido Perú Libre, diciendo pues que la subida de precios se debe al chantaje de los poderes económicos. Amigo oyente que estás viendo o escuchando este programa, mira, los precios suben porque la gente le tiene miedo al señor Pedro Castillo, porque el señor Pedro Castillo no está dando señales claras de estabilidad, de madurez política, de conocimiento técnico, y eso hace que suban los precios porque entonces la gente retira su capital, el dólar sube, al subir el dólar, suben las importaciones, sube el transporte, sube la gasolina, y al subir la gasolina entonces suben productos que tienen que servir para alimentar a la gente, para alimentar a los animales. Es una cadena en la cual la situación, la coyuntura es el problema. Pero por otro lado también, además del tema económico, estamos viendo aquí el tema político, ¿no? O sea, ya estamos a un paso de proclamar al señor Pedro Castillo, y ayer hubo una gran marcha en el centro de Lima, una marcha bastante considerable frente al Palacio de Justicia, en la que estuvo presente Mario Vargas Llosa, y en la que hubo desmanes, hubo violencia, hubo represión policial, y esto ha tenido, digamos, consecuencias también. Así que sigue la situación movida, sigue el contexto movido, no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica. Y para hablar de estas cosas estamos hoy día con una invitada muy especial, que es una economista, que nos va a ayudar a entender un poco este contexto, digamos, nacional, internacional, para poder, digamos, conversar con ustedes y darles información de calidad. Muy buenos días, Danieli, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, tanto a ti como a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, digamos, va más en la línea, quisiera yo saber tu opinión un poco sobre el contexto internacional, sobre lo que vino ocurriendo en Cuba. Hay algunas plataformas y algunos líderes, como siempre, acusando o culpando de esta crisis al supuesto, entre comillas, bloqueo o embargo económico norteamericano. ¿Qué tanto peso tiene este embargo? ¿Qué tanto peso no tiene, digamos? ¿Cuáles son las causas y qué ha pasado en Cuba en términos justamente económicos, ¿no? ¿Qué es lo que ha causado esta crisis? Mira, fíjate, Cuba ha sido una economía cerrada, con muchas limitantes desde hace mucho tiempo, y como ocurrió a nivel mundial, la irrupción de la pandemia exacerbó todas esas condiciones económicas sociales, llevándolo un límite, lo que se ha visto reflejado en una manifestación de la población en recuperar una calidad de vida, o sea, teniendo en cuenta que Cuba realmente esa calidad ha sido muy mermada y por mucho tiempo, una población que se ha visto, o sea, prácticamente una generación completa ha crecido en estas condiciones extremas, y que la pandemia te lo ha llevado aún más allá de las condiciones que
que ya ellos venían experimentando, y se ha visto en estas condiciones de la gente salir a manifestar y a reclamar unas mejores condiciones de calidad de vida. Ya como que basta a lo que han venido experimentando y más allá desde el año 2020. Cosa que incluso la represión fuerte que han venido mostrando no los ha hecho retroceder, cosa que te demuestra la voluntad y las condiciones en que han caído esta economía, incluso con el gobierno desde Barack Obama, estas bloqueos, sanciones suavizando, e incluso con el actual gobierno de Biden, en su momento cuando Biden era vicepresidente, se visitó Cuba, y hay una posición de flexibilizar el bloqueo de sanciones, que incluso ya se venía experimentando. Por lo que no, ciertamente hay restricciones, pero no son la causa principal de esta merma en las condiciones de los ciudadanos. De acuerdo. Ahora, además de eso, Cuba vivía de subsidios soviéticos durante años, muchos años vivió de subsidios soviéticos y también de subsidios de Venezuela. Sí. Y digamos, en las últimas décadas, en los últimos años, desaparecieron los subsidios soviéticos por un lado, y por otro lado, Venezuela también estaba en crisis. Entonces, este apoyo venezolano ha ido bajando, con lo cual, digamos, la burbuja, ¿no?, que todavía de alguna forma se mantenía en Cuba, se ha ido pinchando, porque ha terminado ya no recibiendo el apoyo de sus aliados ideológicos, ¿no? Sí, básicamente, bueno, es un contexto en que sí, los últimos años había una colaboración entre lo que es el gobierno venezolano y el gobierno cubano, de intercambios de apoyo de médicos cubanos al país y de asesoramiento. Y bueno, Venezuela da un apoyo financiero y de diferentes tipos de índole petrolero, incluso apoyo en la venta de ciertos tipos de recursos, que por las mismas condiciones o por la misma crisis que ha venido enfrentando Venezuela, eso ha mermado notoriamente en los últimos años, incluso a llegar a niveles prácticamente mínimos o cero, a desaparecer, porque bueno, por las mismas condiciones del sector petrolero, que se ve reflejada internamente en Venezuela, que Venezuela incluso no tiene la capacidad de abastecerse internamente, ya sea ni alimentos ni en recursos, por ejemplo, combustible. Entonces, eso se ha visto, se ha repercutido en el apoyo que ha tenido la isla Boano, y bueno, obviamente eso se refleja y repercute dentro de lo que es la ayuda que puede dar el gobierno o la estabilidad que puede dar el gobierno a la población. De acuerdo, vamos ya un poco al Perú, digamos. En el Perú tenemos un gobierno de corte socialista en camino, con un señor Pedro Castillo, que justamente es el próximo probablemente presidente del Perú, si es que no pasa nada extraño en los siguientes días. Y definitivamente él ha tenido una agenda, una campaña estatista, intervencionista, ¿no?, que de alguna forma se asemeja un poco, pues, con menos radicalidad, evidentemente, pues, para el modelo cubano, al modelo venezolano. ¿Cómo has visto tú desde afuera, digamos, desde tu propia perspectiva ya de análisis, la situación del Perú en estas semanas? Fíjate que ha sido muy llamativo, o sea, cuando tú evalúas la economía peruana, es una economía que en unas décadas fue prácticamente una economía con un desempeño económico muy resaltante dentro de la región. Y a nivel internacional llama mucho la atención esta votación de los peruanos a esta tendencia más de izquierda, lo que volvemos, bueno, lo que es el impacto de la pandemia en el 2020, que redujo las condiciones de vida en el Perú, que a pesar de tener buenos indicadores económicos, tienes debilidades como lo que es un alto sector de informalidad que roza el 70%, y con la pandemia las cifras se fue en aumento. Lo que obviamente te da menos capacidad a nivel del gobierno
de poder atender a esta población y ves una desmejora en la calidad de vida, sin contar, bueno, que ya el Perú de los últimos 5 años venía una desaceleración de este desempeño tan resaltante que estuvo en los años previos. Y claro, si la postura del próximo presidente, si llega a tomar, o como tú comentas, si no ocurre nada aquí el 28 de julio, sí ha sido un poco preocupante, dada una postura más de estatización, más de intervención o regulación del Estado, de ampliar el tamaño de la estructura del gobierno. Sin embargo, vemos como positivo el hecho que no nada más entre lo que son los acuerdos que tiene el partido de Castillo, nada más controlarían aproximadamente 48 escaños de 130, lo que tendría como un freno o como un control a cualquier medida radical que pueda plantear, incluyendo eso, la propuesta de hacer una asamblea constituyente, cosa que se asemeja mucho a lo que ocurrió en Venezuela, que tomando el gobierno se llevó a cabo una reestructuración de lo que fue la Constitución y luego ya una estatización de gran parte de las empresas, no solo petroleras, sino también privadas, ya sea de rubro de alimentos, de servicios, y que bueno, actualmente se puede ver como resultado de ese rol de empresario del gobierno en servicios que están en el suelo, de empresas que están improductivas porque no tienen capacidad o simplemente se desmantelaron en su momento, y bueno, bajo una estructura de gobierno bastante o poco transparente, que no se sabe muy bien el manejo de las finanzas públicas. Entonces es parte de la preocupación que se ve en el Perú. Sin embargo, los pocos acercamientos que se han tenido con el grupo de asesor, el equipo de asesor económico, se plantea que a tomar el 28 de julio un planteamiento más moderado, capaz menos intervencionista, donde el Estado buscaría incrementar su tamaño, pero vía aumentos de las regalías, vía aumentos de los impuestos mineros, lo que genera en cierta parte algo de alivio, pero no disipa la incertidumbre, dado que este equipo económico, incluso la trayectoria política de Castillo ha sido bastante corta, y realmente hay que esperar a ver que él asume y ver cuál es su planteamiento, si va a ser tan intervencionista como planteó en la campaña, o si realmente seguiría una línea más moderada de consenso, teniendo en cuenta también que tiene que llegar a acuerdos políticos con los diferentes partidos de oposición del Congreso. Parte de la incertidumbre y bueno, que se ve esto reflejado en el incremento de riesgo país y de diferentes indicadores. Claro, lo que ocurre es que aquí en el Perú ya no aguantamos un gobierno más burocrático y más estatista, ¿no? Ya teníamos burocracia y estatismo desde hace 10 años, lo que pasa es que no le hemos puesto la marca socialismo, ¿no? Y en ese sentido, tener un gobierno de izquierda supuestamente moderada que sigue engordando al Estado, que sigue cobrando más impuestos, pero que se roba la plata, la malgasta, lo único que va a hacer es seguir inflando digamos, la amargura, ¿no? La resignación y el descontento de la gente. Ahora, tú mencionaste en un momento Venezuela, una última pregunta importante. La gente aquí está preocupada por el tema de la Asamblea Constituyente, porque si bien es cierto se pueden hacer algunos cambios constitucionales, el señor Castillo ha propuesto que tiene que ser una nueva constitución y que tiene que ser una asamblea constituyente, y además que en esa asamblea constituyente algunos de los puestos de esa asamblea deberían ser no nombrados por el pueblo, sino puestos a dedo, o sea, elegidos de organizaciones sociales, de sindicatos. ¿Qué impacto económico puede tener una asamblea constituyente en un país como el Perú? Mira, es prácticamente imprimirle más incertidumbre a lo que ya se tiene. O sea, es entrar en un proceso que es largo, que te puede tomar incluso más de un año. O sea, es como retroceder. O sea, una de las cosas positivas que tiene, o por lo menos que ha evidenciado Perú en este primer semestre del año, ha sido unos indicadores económicos bastante positivos, con una reactivación en la economía. Claro, teniendo en cuenta que esta reactivación también, o estos desempeños,
es en función de que el Perú fue una de las economías más golpeadas con una de las mayores caídas en el 2020, cosa que cuando lo comparas con este año te da un crecimiento bastante notorio. Sin embargo, este crecimiento o esta reactivación plantearía bajo un escenario de mantener las políticas que se tienen actualmente al Perú como la economía de mayor crecimiento de la región este año. Entrar en un proceso constituyente sería entrar en un proceso de incertidumbre donde puedas alejar la inversión extranjera del país y puedes esta posición o ralentizar todo este proceso de reactivación o de crecimiento luego de una pandemia tan fuerte, teniendo en cuenta a su vez que estarías entrando en un proceso político bastante largo sin tener claro aún o sin resolver el problema de la pandemia. O sea, a pesar que el Perú tiene, o las estadísticas te muestran que tiene un buen acceso o posibles acceso a la vacuna, todavía la tasa de vacunación está dentro no de los más bajos, pero sí está por debajo del promedio de la región, o sea, estando alrededor de 27%, o sea, 27 de cada 100 peruanos hasta ahora han recibido una dosis o las dosis completas de la vacuna, cosa que lo plantea o lo muestra como una campaña bastante lenta. Cosa que debería ser una de las políticas iniciales del gobierno, más allá de realmente entrar en un proceso tan largo como una asamblea constituyente, que entraría a su vez en un proceso de consenso con los diferentes partidos de oposición del Congreso, lo que sí sería extender la crisis política que ya se está experimentando y poder ahuyentar los capitales que están expectantes de si entrar o no en el Perú. De acuerdo. Bueno, nada, muy interesante, muy claro todo, Daniel Duarte, economista, que nos ha acompañado el día de hoy para analizar un poco lo que ocurre no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, feliz día, un placer. Que vaya muy bien, gracias. Y ahora tenemos nuestra sección Entérate Perú con Lucero Martínez, especialista, analista del proyecto La Tribu. Lucero, ¿cómo estás? Buenos días. Hola José Ignacio, buenos días, un gusto estar nuevamente en tu programa. Cuéntanos, a ver, ¿qué nos tienes hoy día para nuestros oyentes que están preocupados por la situación económica, preocupados por la situación política y esperando, digamos, que este proceso de vacunación avance más rápido? ¿Cómo va todo eso? Sí, bueno, aquí para actualizarnos un poco, tenemos que hasta el día de ayer, 14 de julio, 6 millones de peruanos ya cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y 3.6 millones con 2 dosis, ¿no? Esto equivale a que aproximadamente la tercera parte de la población ya estaría vacunada con al menos una de las dosis. Así como hemos notado pues una preocupación por acelerar el ritmo de vacunación, también notamos que se ha cumplido con los compromisos de las entregas de las vacunas, ¿no? Tenemos 78 millones de vacunas que nos va a permitir asegurar la vacunación también de adolescentes de 12 a 18 años que en un primer plan no estaban incluidos, ¿no? De acuerdo, con esta vacunación avanzando, es evidente que si bien es cierto la gente tiene que cuidarse, la gente tiene que seguir todavía usando mascarillas en algunos lugares cerrados, privados, ya las restricciones económicas deberían irse, digamos, diluyendo, flexibilizando, ¿no? Sí, eso es lo que esperamos. En verdad, esperamos que el avance del proceso de vacunación signifique permitir la flexibilización de las medidas, pero también hay algo más que esperamos, que es que se preste atención a la pronta vacunación de los docentes, no tanto de escuelas públicas como privadas, pues es necesario ya un retorno a clases de forma segura. Y lo que tenemos pues de experiencia internacional de países pues, como Colombia, Chile, pares de nuestra región, es que ya este año pudieron iniciar con las clases y aproximadamente la mitad de ellos pudieron retornar, mientras que en Perú tenemos que apenas 100.000 estudiantes han retornado en zonas rurales, que equivale a 1% de nuestros estudiantes, ¿no? Esto porque solamente se ha vacunado aproximadamente a 69.000 profesores. Entonces, acelerando el proceso de vacunación de profesores, tanto de colegios públicos como privados, vamos a poder acelerar el retorno a clases, ¿no? Y darle la confianza, sobre todo a los padres de familia que por ahora no tienen la confianza de enviar a sus hijos. De acuerdo, porque además el impacto que tienen los niños en no regresar a clases presenciales es tremendo, ¿no? Es muy fuerte. Sí, en verdad.
es muy fuerte tanto en el rendimiento académico. O sea, antes teníamos que la mitad de niños, tanto de primaria como secundaria, no podía comprender lo que leía. Ahora, con esto de la pandemia, tendríamos que 3 de cada 4 estudiantes no comprendería lo que lee. Esto para solamente mencionar el tema del rendimiento académico. Si mencionamos los otros aspectos como más de salud mental, el estrés que pueden tener en casa, o el poco apoyo, porque ahora acá estamos hablando de que tienen el apoyo de docentes y padres de familia, pero no todos cuentan con estas condiciones, ¿no? Entonces, eso hace un poco más difícil el aprendizaje y más complicado su posterior productividad y su posterior valoración en el mercado laboral, ¿no? De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Lucero, por tus reflexiones y comentarios del día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Cuídate. Muchas gracias, cuídate. Chao. Nos vemos. Gracias. Ha sido Lucero Martínez, especialista del proyecto La Tribu, en la sección Entérate Perú de A Fondo. Y de mi parte, digamos, como siempre, ya últimas reflexiones. Cuba está mal y está en crisis porque es una dictadura comunista, porque ha sido una economía cerrada, como nos decía la economista Agnelli Duarte, porque no han sabido ser competitivos y productivos. El alza de precios no se debe aquí en el Perú al chantaje de los poderes económicos, ni a nada, digamos, que tenga que ver con los grupos económicos o con la riqueza. La señora Zaira Arias se equivoca. El alza de precios se debe a que ha subido el dólar, ha subido el combustible, han subido el precio de las importaciones, por la inestabilidad que hay en el Perú, porque el Perú hoy día no tiene buenas señales del señor Pedro Castillo. Y en tercer lugar, estamos a poco del mensaje presidencial, y el señor Pedro Castillo no tiene un gabinete que sea decente, técnicamente consistente. El señor Castillo no tiene un mensaje de estabilidad, de mesura, de prudencia. El señor Castillo no está mostrando liderazgo para poder unir al Perú, porque lo que se requiere es unidad. Unir a los partidos políticos, unir a la ciudadanía, unir a los empresarios, para todos cargarnos encima al hombro, digamos, este país, no divididos, sino unidos. Y eso todavía no se ve. Mientras el señor Castillo no dé un mensaje sólido de unidad, no vamos a tener efectivamente estabilidad y los precios van a seguir subiendo. Así que no culpemos ni al bloqueo económico, ni culpemos a los poderes económicos. La culpa es del comunismo, la culpa es de la incertidumbre que no está sabiendo manejar el señor Pedro Castillo, que próximamente será proclamado, esperemos, presidente del Perú. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos mañana en otra edición de A Fondo. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.